Muy buenos días, hoy vamos a tratar las complicaciones de la cirrosis hepática, por lo menos las más importantes, frecuentes y las que generan mayor morbimortalidad en el paciente. Como glosario o temario, intentaremos ponernos al día en cuanto a qué es la cirrosis, evaluar las principales complicaciones y alternativas terapéuticas de las mismas y la bibliografía que será la recomendada por la cátedra y algunas revisiones de la actualidad de revistas médicas, sobre todo de patología. En cuanto a la cirrosis, podemos decir que es una enfermedad crónica, difusa e irreversible del hígado, que la característica principal es la presencia de fibrosis, nódulos de regeneración, alteración en la arquitectura vascular, así como de la función hepática. Esta representa un estadio final de la enfermedad que puede ser primaria o secundaria. Y hablamos de esta en cuanto a primario o secundario que afecte solamente el órgano en cuestión o sea una enfermedad sistémica. En relación a la prevalencia y los agentes etiológicos, es más frecuente en el hombre que en la mujer en una relación 2:1. No obstante, en las mujeres ha aumentado la incidencia de cirrosis, sobre todo por el uso y el abuso del alcohol. Los agentes etiológicos más frecuentes que generan cirrosis son dos, son tanto el alcohol o la hepatopatía alcohólica y ulterior cirrosis, como los virus hepatótropos que generan una insuficiencia hepática crónica o de evolución crónica, como son el virus B y el C. En cuanto a la lesión hepática, lo importante en relación al alcohol es evaluar la gradación alcohólica y los años, sobre todo si se toma en forma continua, del consumo de alcohol. Este mayor a 80 gramos de alcohol día durante en este periodo de tiempo es llamativo, sugestivo de hepatopatía en estadio cirrótico por alcohol. Múltiples son las otras etiologías o agentes etiológicos o enfermedades genéticas o congénitas del metabolismo que pueden generar este deterioro crónico de la función hepática y por consiguiente cirrosis. Dentro de ellas mencionamos la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, que ya fue descrita previamente, la hepatopatía autoinmune, la esteatosis hepática o esteatopatitis no alcohólica, NASH, y otras como las colestasis prolongadas, intra y extrahepáticas, la obstrucción del flujo de las venas suprahepáticas o síndrome de Buchiari, ciertos agentes tóxicos o fármacos en abuso como la cocaína o drogas nobles como el paracetamol, que en un mal uso pueden generar cirrosis y afectación granulomatosa primaria del hígado como otra de las causas que pueden generar esta hepatopatía en estadio cirrótico o terminal. Ahora bien, hablando de la patogénesis, con independencia del agente etiológico, las características es que se produce una inflamación a nivel del endotelio de la íntima, seguida de estasis de las venas centrales y de los sinusoides, y estos cambios se extienden a nivel de las venas portales y generan un cuadro de isquemia acinar. Estas alteraciones conducen a la muerte celular programada o apoptosis, a la atrofia y hipertrofia nodular de tipo regenerativa y por último a fibrosis e hipertensión portal. Esta hipertensión portal condiciona una vasodilatación arterioral a nivel del vaso y una disminución del volumen sanguíneo central, lo que conlleva la activación del sistema o de varios sistemas vasoactivos endógenos cuya finalidad será la de restablecer una volemia efectiva. Cuando hablamos de las complicaciones de la cirrosis, podemos dividirlas o diferenciarlas en cuanto al aparato o sistema que afecta. Es así como figuran un sinnúmero de complicaciones que se detallan a continuación y de las cuales no hablaremos en profundidad, solamente la mencionaremos y mencionaremos sí con un abordaje en cuanto al diagnóstico y a la terapéutica de aquellas que generan una morbimortalidad asociada a la enfermedad. Desde el punto de vista gastrointestinal tenemos desde la hipertrofia parotidia o parotidomegalia, la diarrea que suele ser subaguda, la hemorragia digestiva alta que puede ser varicial o en particular, sobre todo en la cirrosis, va a ser varicial, esofágica o gástrica. Desde lo hematológico tendremos anemia o pancitopenia, el paciente podrá tener coagulopatía por
déficit de factores sintetizados por el hígado, habrá falla renal por hiperaldosteronismo secundario y esto generará un síndrome hepatorrenal que podrá ser tipo 1 y 2 que mencionaremos ulteriormente. Desde lo endocrinológico tenemos atrofia testicular, hipogonadismo, dismenorrea en las mujeres, telangiectasias o spider, eritema palmar, ginecomastia y cambios en el vello pubiano. Desde lo pulmonar tendremos hipertensión pulmonar primaria del grupo 1, hidrotórax hepático o un síndrome hepatopulmonar. Desde lo cardíaco tendremos una cardiopatía propia del cirrótico y desde lo neurológico contaremos con desde neuropatía periférica, que también puede deberse también a trastornos en la absorción de vitaminas, como encefalopatía hepática, que es una de las entidades que generan incluso pronóstico en los pacientes a través de ciertos scores que evaluaremos a continuación. Ahora bien, cuando hablamos de las principales complicaciones nos referimos a la citis, las varices esofágicas, la encefalopatía hepática, la peritonitis bacteriana espontánea, el síndrome hepatorrenal y el carcinoma hepatocelular, entre otros. Y a continuación hablaremos de cada uno de ellos. No sin antes mencionar que hay ciertos scores que uno puede y debe utilizar para estratificar a los pacientes en cuanto al pronóstico y a la probabilidad de requerir trasplante. Dentro de ellos contamos con el score de Child-Pugh, que tiene en cuenta la citis, la bilirrubina en miligramos decilitro, la albúmina sérica, el tiempo de protrombina o el RIN en el paciente y la encefalopatía. Y cada uno de estos ítems va a estar desde menor a mayor del punto 1 al punto 3 o puede darle de 1 a 3 puntos y por consiguiente el puntaje mínimo ser 5 y el máximo 15 y se va a estratificar en A, B, C. El A es aquel paciente que tiene menos de 9 puntos, el B menos de 12 puntos y más de 9 y el C más de 12 puntos y por consiguiente sería el paciente más grave desde el punto de vista de este score. Y también tenemos el score de MEL, en la cual se tiene en cuenta la creatinina del paciente, si requirió o no diálisis en la última semana, la bilirrubina en miligramos decilitro, el RIN y el sodio sérico. Es importante puesto que un score menor a 9 tiene una mortalidad que ronda menos del 2%, mientras que un MEL mayor a 40 ronda el 70 y casi 2%. Por consiguiente, eso habla de un valor pronóstico y por consiguiente una terapéutica para aumentarle la sobrevida al paciente. Ahora, particularmente en relación a la complicación de la citis, esta es la presencia de líquido libre en la cavidad peritoneal. Desde lo que es fisiopatológico, uno podría decir que existe una resistencia aumentada al flujo portal y una vasoconstricción sinusoidal hepática con vasodilatación esplácnica secundaria, debido a la producción de mediadores vasodilatadores tanto a nivel de lo que es la circulación sistémica como en el territorio vascular esplácnico. Dicha vasodilatación esplácnica incrementa la presión del capilar esplácnico y la formación de linfa, lo que justifica la citis. Otro mecanismo o explicación para este fenómeno es que la vasodilatación esplácnica ya citada originaría una hipovolemia arterial efectiva que sería detectada por varoreceptores, sobre todo a nivel carotidio y de la mácula renal, que incrementarían tanto la secreción de renina, angiotensina, aldosterona como de noradrenalina y vasopresina, lo que conlleva retención de agua y sodio y expansión de volumen plasmático y por consiguiente la citis mencionada. En relación a ella, es la complicación más común y temprana de la cirrosis y marca el inicio de la enfermedad descompensada. Y por eso también forma parte de los criterios de Child-Pugh, es decir, el criterio pronóstico previamente mencionado. En cuanto a la clínica, por supuesto, el paciente va a referir un aumento del perímetro abdominal, que es lo más frecuente. No obstante, puede tener otras presentaciones o manifestaciones como son la presencia de edemas en miembros inferiores asociado a este aumento del perímetro abdominal o al incremento de peso. En relación a la presentación, o dependiendo de lo brusco que sea la presentación de la citis, vamos a tener diferentes
clínicas asociadas, como puede ser también la presencia de disnea por elevación de los hemidiafragmas o el hidrotórax hepático, que sería la presencia de líquido a nivel de la pleura secundaria a esta falla o insuficiencia hepática con cirrosis. En relación al tratamiento, el tratamiento consistirá en una dieta hiposódica, es decir, con restricción de sodio y agua, más la utilización o el inicio de tratamiento diurético, que en primera instancia va a ser espironolactona, con o sin un segundo aditivo que sería la furosemida. La dosis máxima de espironolactona son 400 miligramos día y la furosemida, dependiendo de la bibliografía, va a ir desde 120 a 200 miligramos día. En caso de asitis refractaria, es decir, aquella asitis que persiste y o se perpetúa en el tiempo pese a dosis máxima de los diuréticos mencionados, tendremos en cuenta las paracentesis evacuadoras, es decir, aquel procedimiento en el cual uno drena el líquido acítico de modo tal que éste le genere menos síntomas al paciente, o si tenía disnea o un abdomen a tensión, esa patología sea resuelta. Ese mecanismo va a ser provisorio. Siempre que se saquen más de 5 litros uno tiene que reponer albúmina, puesto que si no predispone a una complicación que ya será mencionada en su debido tiempo por disminución del intravascular. En relación a las varices esofágicas, que es una complicación temida de la cirrosis, el 40% de los pacientes asintomáticos presentan estas dilataciones varicosas a nivel del esófago cuando son diagnosticados, por lo cual uno debería tener a la endoscopía digestiva alta como una práctica cotidiana para todo paciente con diagnóstico de cirrosis. Y a medida que la enfermedad progresa, la frecuencia de varices esofágicas se incrementa, estando presentes en alrededor de un 90% de los pacientes con patología ya confirmada y enfermos. Las varices originan como complicación la hemorragia digestiva alta, que suele ser la complicación característica de esta fase compensada de cirrosis y que inicialmente tiene una mortalidad de un 50% de los pacientes, y el riesgo de recidiva cuando el tratamiento se instaura llega alrededor del 60%. La consecuencia de la varice es por la hipertensión portal, y se producen como consecuencia de la misma expensas de las venas esófago-gástricas. Suelen ser secundarias a resistencia vascular al flujo portal si el gradiente de presión supera los 12 milímetros de mercurio, lo cual aumentaría el riesgo de sangrado. En cuanto al tratamiento, siempre hay que pensar si el paciente que tengo enfrente está compensado o está descompensado. En caso de los pacientes compensados, siempre vamos a utilizar un beta bloqueante como el propanolol o el nadolol, que reduce la presión portal, disminuyendo simultáneamente el riesgo de asitis o peritonitis bacteriana espontánea. Pero en los pacientes descompensados, las alternativas terapéuticas van a ser varias, como se detallan a continuación, como son la ligadura endoscópica con bandas o banding, que es el procedimiento de elección, el cianocrilato, el argón plasma o el láser. Si se acompañan de varices gástricas será otra terapéutica. Siempre van a estar acompañadas de octotrideo o terlipresina más la albúmina para disminuir la probabilidad de un hepato renal. Y en caso de no tener ninguna de estas métodos diagnósticos y terapéuticos, lo que se le puede ofrecer al paciente, sobre todo si el mismo está descompensado, es la colocación de un doble balón esófago gástrico que contenga el sangrado hasta que se pueda explorar. En ese caso, el balón puede permanecer de horas a días, y siempre lo que uno tiene que tener en cuenta son las complicaciones del mismo, como puede ser la presencia de una úlcera por decúbito o una mediastinitis o una complicación mayor como el resangrado. Ahora bien, cuando pensamos en encefalopatía hepática, esta es la alteración neuropsiquiátrica que se genera o que le da curso un trastorno metabólico. En alguna literatura
se pronuncia que es debido a la existencia de un exceso de amonio a nivel de la circulación sistémica, que es un compuesto que alcanza el sistema nervioso central porque pasa la barrera hematoencefálica y origina síntomas psiquiátricos muy diversos que van desde la confusión, la alteración del ritmo sueño-vigilia o al coma. No obstante, en alguna otra literatura lo que se plantea, la determinación de amonio no sería un indicador confiable para el diagnóstico ni para la evaluación de gravedad o resolución del cuadro, puesto que en algunos casos, eh, cuando el estado clínico del paciente refiere o indica que está en encefalopatía, los valores de amonio se han estratificado y han sido normales. Esto puede deberse o puede coexistir a otros factores, tales como el sobrecrecimiento bacteriano, la elevada ingesta de proteínas, la presencia de yum portosistémicos o la deficiencia de sign o muestra inadecuada, es decir, la toma de la muestra con un torniquete prolongado o la falta de transporte en hielo de la muestra, que pueden llevar a modificar los niveles del mismo. En relación a este, también hay una tabla que nivela desde el grado 1 al 4 la encefalopatía hepática. 1 sería la euforia o ansiedad o leve falta de atención o deterioro en el desempeño de las actividades del paciente. Un grado 2 que se acompaña de letargia o apatía con desorientación en tiempo y lugar, cambios sutiles de la personalidad, comportamiento inadecuado o deterioro del desempeño de sustracción. Un grado 3 en la cual hay somnolencia o estupor, pero respuesta verbal al estímulo, el paciente está confuso o tiene una desorientación grosera, y el grado 4 que sería la presencia o la manifestación del coma en el paciente. Puede ser potencialmente reversible, es decir, el grado 1 y 4 pueden ir variando con el tiempo y de hecho lo hacen. Y el tratamiento siempre es el que le dio origen a la causa descompensadora. Es así como, por ejemplo, el paciente que tiene trastornos del hábito evacuatorio se le darán disacáridos no absorbibles como la lactulosa, o si se piensa en un sobrecrecimiento bacteriano, estarán dentro de la terapéutica el uso de rifaximina, entre otros. En relación a la peritonitis bacteriana espontánea, es la infección bacteriana del líquido acítico sin que exista un foco infeccioso intraabdominal como un absceso o una perforación. Es una complicación frecuente que la diferencia de la peritonitis bacteriana secundaria o terciaria por el mecanismo y por el agente etiológico que suele ser unibacteriano. El 10% de los pacientes hospitalizados con cirrosis suelen presentar peritonitis bacteriana espontánea y es un factor pronóstico per se, puesto que el 30 al 50% de los pacientes que desarrollan una PBE suelen morir al año. El diagnóstico se realiza a través de una paracentesis, es decir, la punción del líquido acítico, en la cual el paciente presenta un GASA mayor a 1,1, es decir, un gradiente albúmina en el líquido acítico y en suero mayor a 1,1, y la presencia de más de 250 neutrófilos en ese líquido. El tratamiento o la terapéutica va a ser de primera línea una cefalosporina de segunda o tercera generación como la ceftriaxona y la albúmina ajustada al peso del paciente. Este peso es 1,5 miligramos kilo peso en el día 1 y 1 miligramo kilo peso en el día 3. La causa por la cual uno pondría la albúmina es porque el paciente está vasopléjico, hay que aumentarle en el intravascular y de este modo disminuir la probabilidad de que evolucione con un hepato renal. Ahora bien, ¿qué es el síndrome hepatorrenal? Bueno, es una insuficiencia renal que se genera en los pacientes con hepatopatía en estadio cirrótico. Uno las puede diferenciar en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es progresivo y rápidamente deteriora la función renal. Es el más común en el paciente hospitalizado. Tiene un mal pronóstico con una supervivencia de pocos meses y frecuentemente se da en pacientes con cirrosis alcohólica. Mientras que el tipo 2 tiene un deterioro lento y estable de la función renal, por consiguiente tiene una mejor sobrevida, y en este caso el factor predisponente o precipitante es la hemorragia digestiva varicial.
En relación al tratamiento, en primera instancia siempre se va a tratar de trasplante ortotópico hepático. No obstante, habitualmente los pacientes no es porque no son candidatos, sino porque no abundan los hígados y por consiguiente uno tiene que hacer tratamiento de sostén. Este mismo va a constar de suspender todo lo que es nefrotóxicos, es decir, los diuréticos, eh, entre ellos, tratar procesos infecciosos si es que lo hubiera, como procesos infecciosos extra, eh, la PBE, y mantener un volumen intravascular adecuado, por lo cual la albúmina va a ser un tratamiento instaurado en este tipo de pacientes. El tratamiento puente para el trasplante va a ser terapia vasoconstrictora, como es el uso de terlipresina, la noradrenalina o el octrotride, entre algunos de los fármacos utilizados. Siempre ten en cuenta que la albúmina va a estar administrada en forma conjunta y que en los pacientes con fallo renal que no revierte tras el tratamiento mencionado, uno tendrá en cuenta el terapia de sustitución renal, es decir, la diálisis, que estará indicada para aquellos pacientes que no responden al tratamiento farmacológico y o con que evolucionen con sobrecarga de volumen o con encefalopatía urémica o alguna patología urémica de las cuales tenga indicación de diálisis de urgencia. Y será solo reservado para aquellos candidatos al trasplante o como puente al trasplante hepático. En relación al hepatocarcinoma, es el tumor primario del hígado, como su nombre lo indica, y en realidad es una patología frecuente en los pacientes cirróticos, sobre todo aquellos con virus C, por ejemplo. eh, los síntomas suelen estar solapados por la enfermedad per se y el pronóstico va a depender del estadio de la cirrosis, puesto que en estadios precoces, cuando el tumor tenga menos de 3 o 5 centímetros, dependiendo de la literatura, a veces puede ser tratamiento quirúrgico con resolución del mismo. Y por último, pero en realidad muy importante, son las infecciones que no son primarias o que no son pensadas en el cirrótico, puesto que las infecciones de, por ejemplo, infecciones urinarias o infecciones respiratorias bajas, son infecciones que generan un aumento de la morbimortalidad en esta calidad de pacientes y suelen ser oligosintomáticos. De hecho, alrededor de un 30% de los pacientes no se presenta con fiebre ni elevación de los glóbulos blancos, por consiguiente, el que no lo piensa no lo diagnostica. Y por ello, como a veces los síntomas suelen faltar, uno puede utilizar marcadores confiables de infección como son la procalcitonina y la proteína C reactiva en caso de tener eh, este tipo de laboratorios en su unidad hospitalaria. En cuanto al tratamiento, ¿y por qué dice para todos? Porque en realidad va a depender si son adultos o niños. Habitualmente, por supuesto, uno va a suspender los hepatotóxicos, es decir, aquellos desencadenantes tóxicos o medicamentos que le pueden haber generado la hepatopatía en estadio cirrótico. Per se, por supuesto, el alcohol, suspensión. Y después el tratamiento para todos viene a ser ingesta de proteínas animal que no supere los 0,5 gramos kilo de peso corporal. Una aclaración, esta afirmación en realidad no estaría demostrado en los niños, por consiguiente los niños no deberían disminuir la ingesta de proteína y esto tiene que ver en relación al crecimiento exponencial que tienen en los menores de 12 años y que sí necesitan de muchas proteínas para síntesis. Tendrán todos restricción de sodio en función de los electrolitos presentes en orina, es decir, los pacientes, sobre todo aquellos que desarrollaron ascitis y que vienen con diuréticos, uno le va a medir la natremia en orina y en base a eso va a ver cuánta restricción o no de sodio le hace en la dieta. Además de esta, va a tener en cuenta la restricción en cuanto a la ingesta de líquidos, que no debería superar en la mayoría de los casos el 1,2 litros día, y siempre, en todos los casos, evaluar trasplante, puesto que la supervivencia a 5 años de los pacientes trasplantados ronda el 80% y
tiene un cambio en la calidad de estos tipos de pacientes. Por consiguiente, tenemos que referirlo o remitirlo a un centro especializado de trasplante. Como conclusión, siempre evaluar el diagnóstico, fijarnos si es primario o secundario, confirmar a través de exámenes complementarios, evaluar cada una de las complicaciones más frecuentes y por consiguiente tener en cuenta las evaluaciones pronósticas como el Child-Pugh y sobre todo el MEL en la actualidad y por supuesto mejorar la adherencia con el uso de equipos transdisciplinarios. Esto es que no es que yo lo siga como clínico, sino que en realidad hay un equipo durante la internación que se va a ocupar de la parte nutricional, de la parte hematológica, de la parte patológica, de la parte social, de la psicológica, entre otras. Que eso que es transdisciplina es fundamental para mejorar la calidad de este tipo de pacientes.